Dice la palabra así: entonces Acab fue a comer y a beber. Acab era el rey de Israel. Elías, en cambio, subió al monte Carmelo y se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Una oración intensa. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba el profeta Elías y le dijo: no vi nada, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes han leído esto en su devocional muchas veces? Año tras año lo vamos leyendo, y cada vez que uno lo lee, pues tiene un desafío. Pero el contexto histórico de este pasaje tiene que ver con algo que quiero hablar en esta noche. Porque este texto hace referencia a un periodo de tiempo en la historia de Israel donde cesó la lluvia. Y para un pueblo que depende de la lluvia para sobrevivir, una sequía es muy, muy dura, muy dura. Y hacía 3 años que no llovía sobre Israel. ¿Se imaginan ustedes 3 años sin lluvia? Y cuando uno necesita la lluvia para todo, para las represas, para los ríos, para bañarse, para comer, etc. Así que toda la nación estaba viviendo un momento crítico y todos ellos dependían de las lluvias para su subsistencia. Pero esta sequía que estaba sufriendo el pueblo de Israel no era obra de la naturaleza, no. Era en sí la mano de Dios que estaba poniendo disciplina sobre su pueblo como consecuencia de un pecado grave que hace que se detengan las bendiciones. Lo que detiene las lluvias, lo que detiene la bendición, lo que detiene el crecimiento en nuestras vidas es la idolatría. Cuando dividimos nuestro corazón, cuando tenemos un corazón dividido con Dios, frena la bendición. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. La idolatría frenó la bendición. Y esto hizo que Dios interviniera y enviara como un castigo, una disciplina sobre ese pueblo por 3 años y más. En la tierra bíblica existía la creencia en aquel tiempo que los dioses controlaban los elementos climáticos. Y una de esas deidades de las cuales dependían la gente que vivía en esas tierras se llamaba Baal, el dios de las cosechas. Entonces la gente culturalmente le ofrecía sacrificios a Baal y oraba a Baal y tenía una conexión con ese ídolo para asegurar sus cosechas. Entonces los campesinos israelitas, en vez de mantener su fidelidad con Dios, pues veían que ellos adoraban eso para que le fuera bien. Entonces ellos también empezaron a adorar a esos dioses, en especial a Baal, que era el dios
de los filisteos. Entonces ellos adoraban, los israelitas, con toda clase de cultos. Y ellos sabían que por la ley de Moisés estaba prohibido ese tipo de adoración. Entonces, por esa actitud, ellos van a provocar la aniquilación, porque la idolatría produce aniquilación. Así que entre el año 722 y el año 586 antes de Cristo va a intervenir este periodo. Y durante este periodo en particular, Dios va a levantar a un hombre de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta Elías, y va a combatir a uno de los peores reyes en la historia de Israel, el famoso rey Acab. Entonces, por esta rebeldía, porque Acab y su esposa adoraban a Baal y le ofrecían sacrificios y le habían construido hasta templos y cosas de adoración. Entonces Dios interviene, la raíz del problema por el cual ellos tenían que volver a sacudirse. Me ha dicho, los resetea con 3 años de sequía. Y ya que estos adoraban al Dios de las lluvias, que era Baal, entonces Dios detiene las lluvias para mostrarles que no es Baal el que les da, el que les provee, sino que es Dios el que interviene. Así que aquí encontramos en estos versículos cómo sucede el milagroso retorno de las lluvias, que a veces uno quiere eso en su vida, como un retorno milagroso. Y uno dice, pero ¿por qué han pasado tantos meses y meses y esto como que no está, ya no ve uno la bendición? Pues bien, 3 años habían pasado desde que deja de llover. Y entonces, este relato bíblico nos lleva a una reflexión, pero veamos algunos puntos importantes antes de desarrollar este tema tan importante. Lo primero, levanten la mano aquí los que han experimentado algún día en la vida una temporada de sequía. Y ustedes saben cómo fue, ¿no? Esas sequías tenaces. Ahora, si usted no los ha tenido esos tiempos, yo sí. Y por sequía, ¿qué podemos entender? Fácil. Por ejemplo, cuando las cosas no nos resultan. Toco y nada, no funciona. Cuando el emprendimiento como que lo hago, pero no rinde frutos. Sí, trabajo, voy, vengo, pero cuando hago cuentas no veo el fruto esperado. A veces hablando con pastores, colegas, me comentan y me dicen, es que mi ministerio no avanza como yo quisiera. Y yo veo otros ministerios que sí avanzan y tienen unos resultados asombrosos, pero el mío no. Y usted dice, bueno, pues al fin y al cabo yo no tengo ministerio, pero entonces, ¿qué pasa cuando el matrimonio se vuelve un desastre? El matrimonio, dijimos que era para toda la vida, ¿no? Llevamos 2, 5, 7, 20, 30, 40, 50 años de casados. Pero a veces el matrimonio es un desastre. Un desastre. ¿Cuántos conocen por ahí en estos días un matrimonio que está en desastre? ¿Alguien conoce algún matrimonio por así? Por ejemplo, cuando un hijo de la familia va por un mal camino. Eso es un desastre. Eso es durísimo. Un mal camino y usted dice, tremendo. Por ejemplo, cuando hablamos tiempos de sequías, podemos decir cuando las finanzas empiezan a bajar a tal extremo
de empezar a tocar la pobreza. La pobreza. Por ejemplo, cuando la salud se deteriora y uno empieza a decir, me siento mal y esto cada día va mal en peor, termina en una cama. Entonces la sequía puede tomar diferentes formas. Por eso hoy vamos a hablar de eso. Pero además, la sequía también, aparte de tomar diferentes formas, puede durar diferentes tiempos. En este caso, la historia es una historia de sequía de 3 años. Pues yo conozco gente con unas sequías de casi toda la vida, hermano. Tiempos muy duros, muy difíciles. Meses, años. Lo segundo que tenemos que ver de este pasaje es que las sequías, entre más prolongadas sean, producen un sentimiento que lo van consumiendo a uno poco a poco y sus emociones van terminando en la frustración. Queda uno totalmente postrado. ¿Y quién le gusta sentirse frustrado? Ninguno. Para nada. Pero a veces esas frustraciones son partes de esa palabra que no nos gusta. Proceso de Dios. Es parte del libreto. Es parte del libreto. Y uno como pastor que ha estado toda una vida tratando problemas con la gente, muchas frustraciones han venido. Pero es que la frustración activa otros sentimientos que de no controlarlos, obviamente, pueden hacer la vida de cualquier persona 1000 pedazos. La acaba. Me refiero a amargura. Amargura. ¿Cuántos estuvieron anoche en Martes de Visión? ¿Les gustó el tema de anoche? ¿Cuántos les gustaría entrar en Martes de Visión? ¿No saben qué es eso? Punto I, pidan el link y entren. Es mucho lo que el Señor nos da allí. Y anoche aprendimos acerca de la vida de Esaú. Cómo este hombre también tuvo su escuela con Dios, su proceso, pero salió de sus amarguras. Salió de todo eso. Pero la gente, cuando pasa por amarguras, cansancio crónico, es que hay gente que dice, yo ya estoy cansada, yo ya estoy cansado, es que yo ya no aguanto más. Se desaniman y por supuesto caen en esos profundos mares de la depresión. Entonces la sequía no es cualquier cosa, afecta muchas cosas. Y en tercer lugar, cuando uno vive en una sequía, es posible que no logre ver la salida. Uno no ve la salida. ¿Por dónde? No le veo salida a ese problema, a esa dificultad, a esa situación. Entonces, esa sequía tiene la capacidad de robarnos todas nuestras energías y hacer que nuestra visión se nuble. No vemos salidas, no vemos. Así que, ¿habrá alguien esta noche que esté viviendo un proceso de sequía? Seguramente sí, seguramente no. Pero si algún día llega en la vida, vaya a la palabra de Dios, busque en estos pasajes respuestas y el Señor te va a sacar adelante. Pero bien, vamos a ver aquí por lo menos 3 lecciones para afrontar una sequía. 3 nomás. Podría decirle, vamos a hablar de 100 y usted se quedaría aquí toda la noche. Pero vamos a mencionar 3 para hacerle frente a una sequía. Lo que sí le aseguro es que estas 3 lecciones son eficaces. Va usted a la fija a la hora de ponerlas en práctica. Y yo espero que Dios tenga una palabra para usted, así como un vaso de agua. ¿Dónde? En el desierto.
Primera lección para uno hacerle frente a una sequía. 3 letricas sencillas. ¿Cuál? Ora. Ora. Pero con respecto a eso le quiero decir algunas cosas elementales. Lo primero es que cuando uno está en una sequía, les pregunto, ¿prefiere uno las cosas espirituales? Uno quiere solución al problema, pero resulta que orar es preferir la ruta de las cosas espirituales. Y aquí en el versículo 42 encontramos 2 tipos de personas, 2 tipos de hombres. Uno sigue sus impulsos carnales. Acab, ¿para dónde coge? Comodidad, conformismo, lo fácil. ¿Para dónde se fue Acab? A comer, cuando todo el mundo se estaba muriendo de hambre. Muy parecido a un presidente que conozco por acá, vecino, que come bien y su pueblo está mal. El otro prefiere oír la voz del Espíritu. Y este prefiere buscar a Dios por medio de las disciplinas espirituales que nosotros enseñamos aquí en la iglesia. Entonces aquí vemos al rey disfrutando de un gran banquete mientras sus súbditos mueren de hambre y de sed. Y vemos a Elías disponiéndose a orar porque él sabe que eso era lo mejor para enfrentar una crisis. Así que si usted está en una crisis, en una sequía, el primer consejo es ore. Pero yo le pregunto, ¿qué está haciendo para encarar esa situación? No, pues inmediatamente no, tengo que ir para allá, tengo que ir al banco, tengo que hacer créditos, tengo que hacer esto, tengo que endeudarme más. Mejor dicho, me voy a colgar de un lazo. ¿Estamos haciendo las disciplinas? ¿Cuáles son las disciplinas? Orar, leer la palabra, ayunar, buscar la bendición. Buscar la bendición. Yo he tenido unas sequías durísimas en la vida ministerial y a veces tomo las decisiones de encerrarme en oración y ayuno hasta que tenga la respuesta. Y a veces pasan 3, 5, 7 días ahí encerrado, pero llegó la respuesta. No es fácil, no es fácil. Entonces, uno puede tomar la ruta de alejarse de Dios cuando las cosas están marchando mal. Y empiezo a culpar a Dios de mis desgracias que estoy viviendo y empiezo a echarle culpa, es que Dios, es que mire, yo no sé qué es lo que está pasando. Ahora yo sé y conozco personas que en vez de buscar el rostro del Señor, cuando enfrentan estas situaciones difíciles, lo que hacen es acudir a sus pecados ocultos, eso que está ya guardado. Acuden a sus malos hábitos, a sus tentaciones carnales, porque le dan alivio. Buscan escape. Hacen lo que los psicólogos a veces le dicen a uno, haga catarsis. Olvida todo eso porque eso es pasajero. Vaya, coma, beba, disfrute y cuando usted come y bebe y termina de comer, las cosas cambian. Usted descubre que están peor. En cambio, orar, pedir perdón, arrepentirnos, buscar la gracia de Dios, ir allá en la madrugada, al mediodía, antes de acostarse, eso nos puede ayudar para paliar la crisis que estemos viviendo. Entonces, ore, pero prefiera las cosas espirituales.
Si usted opta por otra ruta, va a ser muy difícil. Segundo, ore apasionadamente. ¿Qué es eso? En el versículo 42 aprendemos lo siguiente. Dice que Elías, ¿dónde puso su cabeza? Entre las rodillas. O sea, se tiró al suelo y metió su cabeza en las rodillas. ¿Qué significa eso? Una posición incómoda. Dobla su cuerpo. Allí se encorva aún más. ¿Por qué? Porque es que la situación del país era grave. Era grave. ¿Cuál es la situación que tiene Israel ahorita? ¿Es grave o no es grave? ¿Quién le gustaría de ustedes ser el presidente de esa nación ahorita? ¿Qué tiene que hacer ese hombre? Si él conoce a Dios, tiene que estar haciendo algo. Entonces, ¿qué aprende uno de esto? Que entre más crítica sea la situación, más crítica debe ser su oración. A veces nuestras oraciones son muy sofisticadas, muy light, pero cuando es crítica la situación, hay que hacer crítica la oración. Ore más, busque más, grite más, llore más, tírese al piso si es necesario, salga a caminar y hable con Dios. No se quede ahí peleando con su mujer. Salga, váyase al parque, vaya, camine. Suba a la montaña para encontrarse con el Señor. Vaya. En otras palabras, una palabra que le gusta a mi esposa decirme cada rato: muévase. Y uno como hombre, cuando una mujer le dice eso, pues uno se pone pila, ¿no? Y yo no me pongo pila, yo me asusto todo. Yo digo, pero, ¿para dónde me muevo? ¿Qué hago? Pero lo que está tratando de decirle es: no se quede ahí lamentando su suerte. Muévase, vaya, ore. Esa oración va de lo más profundo. ¿Cómo es nuestra oración? Así, con fervor, con pasión. ¿Se acuerdan cuando Ana derramaba su corazón ante Dios pidiéndole un hijo? Y no era para ella. Ella se lo ofreció para el ministerio, para Dios. El domingo presentamos un niño aquí precioso al Señor, ¿cierto? Ana lo presentó para dejarlo en el templo. ¿Qué tal ese chiquito me lo hubieran dejado aquí? Chévere. Váyanse ustedes, déjenme ese chiquito acá. Así fue con Samuelito. Cuando ya lo destetaron y al año, entonces lo traen al templo y la mamá todos los años le traía una túnica nueva. Y ahí creció él y fue el gran profeta Samuel. Entonces, mi hermano, no permita que la comodidad le gane. Salga de su cama, ponga su rostro entre las rodillas. La sequía que usted está viviendo lo amerita. Métase con Dios. Métase con Dios. La tercera cosa con respecto a la oración es que ore lo suficiente. La oración abre todas las puertas, ténganlo por seguro. Jesús mismo nos animó a orar. ¿Qué dijo él en Lucas 11:9? Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si usted no pide, no se le dará. Si no busca, no encontrará. Y si no llama, las puertas no se abrirán. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer secreto para enfrentar las sequías? Orar. 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 Pero no oracioncitas así, no. Hay que hacerlo. Derramar el corazón. Ana lloraba por su hijo y sus oraciones eran con lágrimas. Y tan profunda era su oración que ¿qué pensó el profeta?
que estaba borracha y le dice, digiere tu vino, vieja. Como quien dice, pegó una borrachera y se vino aquí a pasar la borrachera en la iglesia, en el templo. Y él dice, no, Señor, yo no estoy borracha, no estoy ebria. Estoy pidiendo algo muy especial y que el Señor te lo conceda. Y luego regresa al templo con el niño y le dice, por esto era que yo oraba. Qué bonito cuando uno puede presentar las respuestas de Dios. ¿Cuántos han tenido ese privilegio de orar por algo y luego lo tienen en la mano? Uf, eso es una bendición. Muy bien. ¿Cuántos oran por Colombia? Esa es la mitad de lo que tenemos que hacer. Lo segundo, hay que orar, pero también hay que actuar. Acción. Entonces, donde Dios lo ha puesto a usted, en medio de esta sociedad, usted tiene que ser luz y sal. Tiene que implantar los valores del reino de Dios allí donde Dios lo ha puesto. Allí donde Dios lo ha puesto. Entonces, hay que orar, pero también hay que actuar. Con respecto a esto, déjeme decirle una cosa muy importante. Usted debe mirar, cuando usted va a accionar, debe mirar, debe enfocarse en la dirección correcta. Eso es muy importante. En el verso 43, vemos a Elías diciéndole al siervo que dirija su mirada y le dice, mira hacia el horizonte, mira hacia el mar Mediterráneo. Enfoca tu mirada en la dirección correcta. Ahora, dice la Biblia que ellos dos, el profeta Elías y su siervo, suben al monte Carmelo. Y Elías se queda un poquito más abajo de la cumbre y allí es donde él mete su cabeza entre sus rodillas y empieza a orar profundamente. Es desde allí, desde ese punto que le dice a su siervo, sube a la cima del monte y enfoca tu visión hacia la dirección correcta. No sabemos cuántos metros habría allí, pero la orden del profeta es, mire hacia el mar. Porque él sabía que desde allí venían las nubes que iban a traer la lluvia, pero eso no se veía nada. ¿Qué aprendemos de esto? Que en medio de estas crisis, de estas sequías, mis hermanos, tenemos que afinar la visión. Todos los que usamos gafas, tenemos que afinar la visión. Entonces, allá el oftalmólogo, el médico lo enfoca a uno y le afina de lejos, de medio, de cerca, todo tiene que quedar perfecto. Y es uno el que se engaña. Si uno es el que le dice, sí, aquí quede bien, pero después quedó mal, problema de uno. Uno es el que dice, no veo bien. Mejor, este es mejor, este no, este sí, este, hasta que queda en la visión perfecta. Es que en estos momentos de sequía tenemos que afinar la visión. Y por allá en Apocalipsis dice la palabra que uno debe ungir sus ojos ¿con qué? Con colirio para que veas. ¿Cuál es el colirio? Eso no lo venden allí en la tienda. Puede que vendan algo de eso, pero el colirio que dice la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una gotica de esos en cada ojo, le abre los ojos y empieza uno a ver cómo las bendiciones de Dios se acercan. Se acercan. Sin embargo, él fue específico y le dice al siervo, mire hacia el mar, la dirección correcta. A veces no vemos la solución porque miramos para otro lado. Mire hacia allá. En el Salmo 121, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De alguno de esos montes? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Pregunto, en estos momentos de sequía, ¿usted está mirando en la dirección correcta? El agua para su sequía no vendrá de esa persona que usted piensa, de esa organización que usted piensa, de esa situación. Entonces, ¿qué hace mirándola a esa persona o a esa organización como si su salvación dependiera de ella? Si usted quiere caminar sobre los problemas, lo que la palabra del Señor nos enseña es que tenemos que aprender a caminar mirando en la dirección correcta. ¿Y a quién tenemos que mirar hoy? A Jesús. Jesús es la clave, mi hermano. Jesús. ¿Qué hizo Pedro en medio de la tempestad? Caminó hacia Jesús. ¿Por qué? Y aún encima de la tempestad, por encima de la tempestad, caminó hacia la persona correcta, que es Jesús. Pero dentro de la acción también está otro elemento que es muy importante, mi hermano. Es que cuando Dios le dice algo, obedezca. Y obedezca en silencio. Sí, Señor, voy a ir, pero cállese. Obedezca. Me impresiona aquí la obediencia del siervo. Vaya y regrese. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo? No veo nada. En esas sequías pasa eso. No veo nada. Y él le dice, vaya otra vez. Nada, vaya otra vez. Usted sabe lo que significa subir una montaña, ¿no? ¡Qué obediencia! Me impresiona eso. No lo vemos ahí protestando, ni quejándose, ni cuestionando. Es la orden del patrón. Sube sencillamente en silencio y cumple el mandato. 5, 6. Entonces, si yo quiero alcanzar la bendición, para mí, para mi familia, debo obedecer en silencio lo que el Señor me dice. Hoy no tengo que subir una montaña, ya tengo al Señor que la subió por mí, pero tengo que caminar la segunda milla y hacerlo sin criticar. Avanzar por esos senderos que el Señor quiere que avancemos sin cuestionar a Dios. ¿Es difícil eso? Sí, claro que sí. Muy difícil, muy difícil. Sobre todo cuando estamos atravesando una sequía. Cuando estamos pasando un momento duro y difícil, ¿qué es más fácil? Rezongar, ¿cierto que sí? Enjuiciar, culpar. Nuestra lengua es traicionera. Muy bien. Y en tercer lugar, tenga presente que habrán ocasiones, y seguramente hoy usted me está diciendo, me está pasando eso. Habrán ocasiones en que usted no verá nada. En el verso 43, ¿qué dice el siervo del profeta? Repítanlo conmigo todos al tiempo. No veo nada. ¿Quién ha dicho esa frase alguna vez en la vida? No veo nada. ¿Y esto qué nos enseña? Que por más obedientes que nosotros podamos ser, por más que intentemos hacer las cosas bien, van a haber ocasiones en que simplemente no veremos nada. Es decir, no veremos los resultados que esperamos. Las cosas no resultan, las finanzas escasean,
el emprendimiento no rinde, el ministerio se estanca. Por más que miramos, no vemos. ¿Le ha pasado algunas veces eso a usted? A mí, muchas veces. Pero yo me identifico con el siervo. Casi siempre uno no tiene la fe de Elías, tiene la fe del siervo. No veo nada, no veo nada. Y por último, verso número 43 y 44, siga subiendo, mi hermano. Siga subiendo. Porque la perseverancia te va a llevar al éxito. En el verso 43 y 43 le dice, sube. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y el número 7 es plenitud. Hasta que llegue uno a esa plenitud, logra uno lo que quiere. Pero subió una o dos veces y ya se está echando para atrás. Le faltan 5, faltan 3, faltan 2, falta 1. Siga perseverando. ¿Eso qué significa? El proceso de disciplina. No baje la guardia. Cuando él sube la 7ª vez, ¿qué dice? Veo una pequeña nube. Es como del tamaño de una manito allá en el horizonte. Veo una pequeña nube. Las pequeñeces. Y entonces aquí entramos en la tercera lección. Cree, mi hermano. Entonces, la primera, ¿cuál es? Orar. La segunda, actuar. Y la tercera, creer. Creer. Verso 44. Yo veo una pequeña nube. Yo veo una pequeña nube. Y dice, del tamaño de la palma de un hombre. Eso vio el siervo. ¿Qué vio Elías? Una tormenta de bendiciones. Una nubecita. Una nubecita. En este momento, ¿cuál puede ser esa nubecita? Ahí no hay nada. A mí en la vida me han sorprendido esas pequeñas nubecitas que han llegado muchas veces a mi vida y resulta que esa pequeña nubecita traía una tormenta de bendiciones. Job capítulo 8, versículo número 7. Si me tiene ese pasaje, tirémoslo aquí, porque me encanta lo que muchos teólogos han denominado la teología de lo pequeño. De lo pequeño. No sé si Cristina recuerda este versículo. Job capítulo 8, versículo 7. ¿Lo tenemos? Coloquémoslo aquí y lo leemos todos al tiempo. Todos. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será. A mí me gustaría tener la fe de Elías para creer sin ver. Y este tipo de fe es tremenda. Pero al menos tengamos la persistencia del siervo. ¿Cuál fue la persistencia? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4. Pero yo sé, mi hermano, que el Señor te ha llamado para que tú conquistes las cumbres de la bendición.
Él no falla. Usted nos va a sorprender con testimonios extraordinarios. Llegará ese día en que usted va a anunciar lluvias, lluvias, lluvias. Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Y de esa pequeña nubecita que se vino, una tormenta. Yo sé, mi hermano, que usted de pronto tiene unas sequías estos días. Pero cuando esa nubecita aparezca, quédese tranquilo, porque esa nubecita anuncia que se han terminado o se ha terminado la sequía o las sequías que tantas lágrimas te ha costado. Créalo, créalo. Vamos a orar. Entonces, ¿cuáles son los 3 consejos que nos da este pasaje para enfrentar la sequía de la vida? Número 1, orar. Número 2, actuar. Número 3, creer. Y entonces, esas pequeñeces se van a convertir en grandes bendiciones. Vamos a orar. Pensemos en aquellos que están pasando una sequía dura en su vida, de salud, económico, familiar. El Señor está allí.